tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en su programa Cambio en el Debate del periódico Cambio de Michoacán. Esta mañana tenemos como invitado al diputado Jaime Darío Oseguera. Él, además de ser en este momento legislador por el Partido Revolucionario Institucional, es licenciado en Derecho y tiene toda una carrera en materia de administración pública y, por supuesto, una carrera política. Le damos la bienvenida, diputado. Muchas gracias por estar aquí en Cambio de Michoacán. Al contrario, a mí siempre me da mucho gusto estar en esta casa que contribuye tanto al pensamiento, al análisis, a la crítica. De veras te aprecio mucho la invitación. Gracias por estar aquí. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema de especial interés para los priistas porque están precisamente celebrando su aniversario, llegan a su aniversario número 85, una institución política que ha hecho historia en nuestro país, que ha jugado un papel muy importante en lo que es la historia y la construcción del país que hoy estamos viendo. Estamos hablando de un partido que se funda en el año de 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, para posteriormente cambiar a ser el Partido de la Revolución Mexicana y llegar a ser lo que hoy es el Partido Revolucionario Institucional. Yo le preguntaría, diputado, a partir de lo que ha acontecido en los últimos años, de un año 2000 que marcó la historia del país con una alternancia política ya en el gobierno, 2 sexenios sin estar como institución política en el gobierno. ¿Cómo llega el Partido Tricolor a este 2014? ¿Cuál es el panorama que se presenta a sus ojos? Mira, primero me gustó mucho la manera como en poco tiempo resumes una gran trayectoria del partido con los datos serios importantes. El PRI nace originalmente como el partido de partidos, el recipiente, la institución que quería aglutinar a todas las corrientes políticas que emanaban de la revolución, o por lo menos las que coincidían con la parte triunfante de la revolución. Uh-huh. Siempre hubo diferencias, desavenencias, de formas de pensar distintas. Y durante el siglo XX lo logró. Finalmente fue el eje central de un régimen político que tuvo altas y bajas, dificultades y muchas, desde mi punto de vista, cosas positivas que resaltar, que no solo hay que atribuirle al PRI, sino al propio régimen, a la manera como estaba organizado el gobierno en el entorno de estas dos figuras, el presidente y el partido. Y en el 2000 efectivamente hay un giro, hay un viraje sustantivo para responder a lo que la gente finalmente decidió, que fue la alternancia política, derivada de muchas cosas, fundamentalmente y esto va a responder la pregunta, fundamentalmente de un desfaz entre el pronunciamiento y el programa político y la realidad cotidiana que vive la gente. Cuando un programa político no está anclado en las necesidades y en las expectativas y en las respuestas que requiere la gente, el descontento, esto es una constante de la acción política en el mundo, en la historia de las instituciones políticas, el descontento se manifiesta en las democracias a través del voto. Pero los 12 años que van del 2000 al 2012, esta reflexión desde la oposición a nivel federal, están matizadas por la gran cantidad de gobiernos de los estados con los que el PRI contó durante este periodo y que nunca lo obligaron a perder la vocación de gobierno. Finalmente terminó gobernando la mayoría de las alcaldías, de los congresos locales, de manera que el PRI regresa, sí, con una distancia respecto de la generación política que gobernó antes del 2000, ¿no? Los Zedillo, los Salinas, los López Portillo, los Echeverría, los de la Madrid, y regresa con la expectativa de generar un nuevo régimen político, que es algo que le costó mucho trabajo al PAN en el gobierno. Cuando gana el PAN, el mandato ciudadano fue: cambiemos el régimen, que no haya las mismas prácticas, que haya más apertura, que los partidos sean más transparentes, que el gobierno no se involucre tanto en las tareas de carácter electoral, se crearon órganos autónomos, en fin. Pero pareciera como que el PAN perdió esta gran oportunidad de sellar esta transición
con un cambio en el corporativismo de algunos sindicatos, con una influencia distinta entre los gobiernos. Entonces yo ahí pondría los acentos del regreso del PRI al gobierno. El primer punto es sin duda la necesidad de que el presidente sea, esto es algo que se dice poco, pero que se tiene que dar, sea el líder natural del partido, pero no su proveedor principal. Que este es el gran tema. Aquí nos asustamos de muchas cosas, pero en todo el mundo, el primer ministro, el jefe de gobierno, el presidente de la república, es el líder de su partido. No formal, es el líder natural, pues es el que ganó la elección. Lo que pasa es que aquí, en el viejo régimen, el presidente no solo era el líder, era el dueño. Era el factotum, era el todopoderoso del partido, con implicaciones pues particulares, para no decir catastróficas. Ponía y quitaba a los candidatos, ponía y quitaba a los gobernadores, decidía las políticas, la ideología del partido. Entonces, lo malo no es que el presidente se convierta nuevamente, como debe de ser desde mi punto de vista, en un liderazgo importante del partido, porque lo es, sino que se vuelve en el dueño, que se convierte en el dueño y que diga, usted póngase aquí, usted quítese allá y la ideología va a ser esta. Ese es el gran reto del PRI como partido en el gobierno. Así es, y sin embargo hay una delgada línea que pone al partido en riesgo de volver a incurrir en ese sistema, en el presidencialismo tan cuestionado. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar que se rompa o se traspase esa delgada línea y que el partido pierda o desaproveche la oportunidad histórica que la población le dio de volver a ser gobierno federal, por ejemplo? Yo siempre he dicho que la respuesta a esta línea delgada que tú apuntas bien tiene que ver con el programa político. Hoy el PRI puede caer en la tentación de la generalidad ideológica. Es decir, esta idea de todos los partidos en el mundo, no nada más en México, de estar en el lugar común para no mostrar determinado tipo de principios, valores que defiendes. Es decir, esta ambigüedad ideológica que se muestra en muchos casos es la que puede salvar al partido. ¿Por qué? Porque cuando tú en tu programa político dices, estas son mis definiciones respecto al petróleo, mis definiciones respecto a la educación, mis definiciones respecto a la pena de muerte, respecto a lo que sea, el presidente no las puede cambiar. Es decir, no tendría por qué funcionar a gusto específico del gobernante en turno, el que sea, el presidente municipal, el presidente de la república o el gobernador del estado, que son los ejecutivos. Yo creo que el PRI tiene que retomar, y parece que lo está haciendo, sus banderas socialdemócratas. Es decir, una izquierda amplia, sin radicalismos, que para eso están otros partidos, pero con definiciones claras. La primera definición en este país es: el partido tiene que transitar hacia un modelo de mayor igualdad económica. Mientras eso no suceda, no tiene ningún caso que ningún partido esté abanderando una serie de planteamientos políticos. El presidente Peña Nieto inició con esa idea. Vamos a hacer 8 o 10 reformas sustantivas para que en 5 años que restan de este gobierno, esas aterricen para generar una mayor distribución de la riqueza. Esa es la gran apuesta a la que el PRI se sometió y en la que confiamos que pueda haber un resultado conveniente. Entonces, ¿cómo evitar esa pequeña línea? Yo creo que la parte ideológica es sustantiva, pero la segunda parte tiene que haber un refuerzo de los órganos de dirección política del partido. Si el partido sigue siendo, a conveniencia de los gobernantes en turno, un mecanismo para quitar y poner dirigentes, corremos un riesgo, porque esto implica manejar las cosas en la coyuntura, y nosotros no estamos para coyunturas, estamos para generar transiciones prolongadas, es decir, para impulsos y reformas de largo aliento. Entonces, lo ideológico, lo orgánico, es decir, generar cierta facilidad para que el acceso a las dirigencias se dé de manera real, y además evitar
que la mano de los gobernantes en turno le caiga encima a las dirigencias de los partidos. Yo creo que ese es un segundo punto. Y un tercero, que es un asunto complejo, tiene que ver con que el partido está hecho de sectores, no solo de ciudadanos. En la vieja definición de los clásicos, de los teóricos de la política, hay partidos de cuadros y hay partidos de masas. Este es un partido que tiene una combinación y está organizado en torno a sectores. Los sectores, el sector popular, el sector obrero, el sector campesino, los jóvenes, las mujeres, deben cambiar su fisonomía para tener un anclaje, un aterrizaje de otra naturaleza al nivel de los núcleos sociales. Yo no digo que desaparezca la organización campesina, pero hoy no representa a la clase campesina como tal. Yo no digo que desaparezca las centrales obreras, pero hoy la relación de la sociedad con los sindicatos es distinta, no necesariamente es una buena relación. Entonces ahí hay 3 puntos, ¿no? Como pendientes. Así es. Diputado, ¿realmente las nuevas generaciones de las que usted hablaba hace un momento están preparadas para dar este salto? Usted menciona lo están dando y sin embargo hay muchos críticos que insisten en que sí estamos viendo en el PRI nuevas caras, pero también en que estamos viendo volver las viejas prácticas, aquellas prácticas que tanto lastimaron a la sociedad y que la llevaron finalmente a optar por otra opción política en el año 2000. Fíjate, yo conozco el PRI desde adentro, lo he dirigido, he sido militante de base y lo he visto en diferentes estados de la República. El PRI hoy no puede ser lo que fue antes. No tiene tanta fuerza política el presidente, el que sea. No hay tanta libertad en la oposición para que los partidos se manejen como quieran. Hay nuevos y muy críticos mecanismos de comunicación, ¿no? Sí, o sea, si tú ves el país de hace 20 años, tienes órganos autónomos muy distintos a los que teníamos antes. Simplemente el Tribunal Electoral hace 25 años, cuando yo estaba en la universidad, no discutía las cosas internas de los partidos. Era como un sacrilegio para la teoría constitucional decir que a un tribunal pudiera meterse los partidos. Hoy si un partido agrede los derechos de un militante, puede revertir decisiones de candidaturas, de puestos de elección popular, etcétera. Hay un instituto electoral que, como quieras y gustes, con todos estos brincos que hay, es distinto de aquel consejo electoral que dirigía Bartlett, en el que el gobierno nombraba a todos. El gobierno hacía la elección. Bueno, le ponían los votos al PRI y a la oposición. Es decir, era una simulación. Decían que, hay un viejo apotegma que le atribuyen a Juan Linz, que decía que en México había democracia todos los días menos el día de la elección. ¿No? Es así como que había un contrasentido. Claro. Bueno, hoy no puedes hacer eso. Hoy la crítica de los medios de comunicación es muy atenta, muy acentuada. Los militantes tenemos una percepción distinta del partido. Tú ves la relación de un militante con su presidente y hoy es muy distinta. Yo empecé militante cuando el licenciado Jorge de la Vega, Lugo Verduzco y todo eso, aquello era una cosa de monarquías. Así es. Hoy no. Hoy hay una crítica y un ejercicio. ¿Sabes contra qué tenemos que luchar en los partidos? Y yo creo en el PRI más. Contra la apatía, contra la abulia, contra la indiferencia. Creo que la discusión en los 80, cuando yo entré al partido, era una discusión que estaba en medio de la Guerra Fría y ver hacia dónde nos movíamos. Y había una bandera que enarbolaba la izquierda procomunista o la socialdemocracia, o incluso la democracia cristiana pensando en la derecha. Y hoy esas banderas están difusas, están diluidas, y entonces hoy tú le quitas el micrófono a uno y se lo das al otro y pareciera que están hablando los mismos, ¿no? Sí. En esa época uno se sentaba a la izquierda porque quería y sabía lo que significaba estar en la izquierda o en la derecha, o en la discusión pro cristiana o los anarquistas. Hoy parece que los únicos que están haciendo ideología son los anarquistas de la UNAM. En fin, no es fácil. Efectivamente hay prácticas que se pudieran repetir, pero mira, las prácticas más deleznables del PRI viejo, del previo de la alternancia, eran 3 o 4. La primera, el nombramiento de los dirigentes. Y ya sostengo que en ese tema no está tan fácil. Tú no puedes quitar y poner a un dirigente. Hay influencias, por supuesto que las hay. 2, las candidaturas.
hay que ver qué impacto va a tener en el PRI el tema de la reelección. A mí no me gusta el tema de la reelección, porque si algo caracterizó al viejo régimen y si algo le dio un toque positivo a la etapa del PRI del siglo XX, fue la movilidad política. Aún con todo lo que se diga, este fue el único país donde no hubo guerra civil. Hubo guerra sucia, pero no hubo guerra civil, no hubo toque de queda formal, no hubo un asalto del ejército al ejecutivo, como lo hubo prácticamente en todos los países de América Latina, y eso tiene que ver, entre otras cosas, es una hipótesis, con la movilidad política. Tú le prestabas la pelota a un grupo y era nomás por 6 años, Así es. y después te vas. Bueno, Somoza duró 35, Pinochet duró 30, y los grandes dictadores de América Latina duraban y se reelegían, etcétera, etcétera. Aquí no. Eso le permitió al país tener, tanto en el PRI como en la oposición, ahí los de la oposición se beneficiaban más, ¿no? La gente que estaba en el entorno de sobre todo los partidos más duros, de los partidos comunistas, de los prosoviéticos, en fin, sí hay que evitar las prácticas, pero yo diría que el regreso a prácticas antidemocráticas no es un problema del PRI, es un problema de cultura política. Tú ves cómo se están disputando las cosas hoy en el PAN, hoy el día de hoy, y en el PRD, y tú dices, lo que le falta a las democracias son demócratas. O sea, tú no puedes aspirar a un país democrático donde los dirigentes no son demócratas. Y entonces es un problema, y tú volteas a ver el tema de Morena y el tema de Andrés Manuel, y digo con todo respeto, no es un ejercicio democrático el que están haciendo, pero también si volteas al Partido Verde y si volteas a ver el PANAL, o sea, es un problema de cultura política, de consistencia. Ahora resulta, y lo digo con todo cuidado, que nosotros somos los más democráticos de todos. Mira que eso ya, digamos, es así como que algo para el récord. Yo he sido una voz muy crítica al interior del PRI y creo que le hacen falta muchas cosas, pero hoy pienso que estamos en una buena condición, no solo por haber ganado el gobierno, sino por haber recuperado el partido. Y hay, sin embargo, una responsabilidad muy importante de parte de la militancia, ¿no? Para no permitir que sus liderazgos se desvíen y lleven nuevamente al partido a aquella imagen que tuvo en otro tiempo. Fíjate que sí, yo quisiera una militancia todavía más activa. Hay una ambivalencia en la práctica política y en la participación política que, como muchas de las grandes dicotomías de la ciencia política, nos lleva a estar entre dos extremos. El militante que participa por pura convicción, ¿no? Y es una especie de apostolado, va y milita y está convencido de un programa, etcétera. Y el militante que va y participa por chamba, por un interés, por participar de alguna manera. Yo no creo en el tipo puro de ninguno de los dos, ¿no? O sea, ni el total mercenario ni el total romántico. En medio hay muchos puntos intermedios. ¿Qué ha pasado? Recuperar el gobierno significa la expectativa para muchos militantes de recuperar un espacio de participación y de empleo. Y entonces hoy ese es un problema, porque un partido político tan grande como es el PRI no tiene la condición, o no la tiene en lo inmediato, para surtir a toda militancia de un espacio de oportunidad política o personal. Entonces ahí hay un desencanto, es un desencanto que me parece que tiene una racionalidad, que se entiende. Pero volvemos al mismo asunto, los militantes, que los hay convencidos del programa político, de un programa socialdemócrata, de un programa que ponga por encima de las disputas ideológicas la igualdad, de un programa político que permita modernizar, o sea, que no esté atado con la discusión de si el Estado sí o el Estado no, que es una discusión sin duda, para el tema del petróleo, para el tema de la educación, para el tema de los hidrocarburos en términos general, para el tema de las empresas públicas.
tenemos que modernizar nuestras discusiones, no porque esas discusiones sean obsoletas, sino porque tenemos que llevarlas hacia otro lado. El país tiene que crecer y esas discusiones no son las preguntas. Yo siempre he dicho que las soluciones están en el cómo se hagan las preguntas. Si no haces las preguntas adecuadas, no tienes las respuestas adecuadas, las soluciones necesarias. En resumen, yo diría que hay un momento interesante. No quisiera ser muy ambicioso y decir que estamos en el mejor momento del PRI, pero tampoco me parece que haya un momento inadecuado de desánimo. Eso es una última pregunta, diputado, porque el tiempo lamentablemente se nos termina. Estos años que han sido de un crecimiento, de una transformación no solo para el PRI, para los demás partidos políticos, debieron estar dejando lecciones importantes. A partir de eso, ¿cómo visualiza hoy el PRI a la oposición, a los partidos? ¿Hay una oposición fuerte, una oposición que realmente sigue o ahora ya es una competencia más fuerte de verdad? ¿Cómo los visualizan? Mira, yo digo que hay dos formas de ver este asunto. Lo primero es que hay un desprestigio bien ganado de los partidos que viene de la sociedad y que nos ve con mucha duda, con crítica, dubitativos. Pero a pesar de eso, yo creo que hoy tenemos que fortalecer más a los partidos. No darles más dinero. Fortalecerlos más significa cuando tú generas la posibilidad que un partido político sea el que compita, lo que compite es un programa y una entidad fiscalizable. Cuando participan los ciudadanos, que es extraordinario, pues yo no estoy tan seguro de que vayan a participar los más probos o los menos tachados con antecedentes. Entonces, ese es un problema. Lo segundo es que tienen que venir las candidaturas ciudadanas y eso va a obligar a los partidos a redefinir sus estrategias y sus planteamientos políticos. La oposición ha crecido en la medida que la sociedad mexicana se diversifica. A mí me gusta la idea de que haya partidos políticos que representen, aún siendo de minorías, otros espacios, y creo que tiene que cambiar el sistema de representación. Yo casi te puedo decir y yo hice una propuesta en este sentido, que la idea de la representación proporcional tiene que desaparecer o cambiar. O sea, los pluris, porque hoy las elecciones son más competidas, las elecciones tienen otras condiciones, no digo que desaparezcan del todo, pero sí que entren por la otra vía y que se privilegie el contacto con la gente, para prestigiar más la actividad política. Eso es. Diputado, pues se nos terminó el tiempo, yo le agradezco mucho, sí, se nos acabó pronto, pero esperemos en otro momento volverlo a tener por aquí. Le agradezco mucho el habernos acompañado aquí en Cambio de Michoacán. Yo me siento muy halagado de que me consideren y muchas gracias a esta empresa que nos permite hacer algunos comentarios y un análisis de lo que pasa en Michoacán. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención y les recordamos que si quieren estar informados de todo lo que pasa en el estado, el país y el mundo, visiten nuestra página de internet cambiodemichoacán.com.mx. Buen día.